Vamos a hablar de la pobreza espiritual o de ese altar espiritual que se ha hecho muchas veces en la vida de nosotros y que a veces no entendemos. La gente habla mucho de la pobreza, pero yo conozco personas que son sumamente millonarias, que son más pobres que una persona que vive en una casita de tierra. Amén. Yo me acuerdo que el que fue mi pastor por muchos años contaba, a él le tocaba ir a muchas diferentes casas, a muchas. Y él iba a gente muy millonaria, donde hay gente muy pobre. Y él decía, a veces yo llego a casas donde aquel piso hasta que da gusto. Aquel piso hasta que, bueno, hasta que es un brillo. Y he llegado a casas de millonarios donde la cocina se explotó la olla de presión hace 20 años y está toda pringada por todo lado. Y nunca limpiaron eso, ¿verdad? La pobreza no tiene que ver con ser uno cochino, con ser uno desordenado. La pobreza no tiene que ver con que usted ande mal vestido. Yo tenía a mi tía, la que me llevó a mí a los pies del Señor, y tía se iba a la Americana y usted siempre la veía preciosa, hermosísima. Y tía siempre iba a la Americana. Tía se vestía con ropa de la Americana. Y usted la veía y usted decía, esta mujer mínimo va a quién sabe a dónde a comprar ropa, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos dirija, que nos enseñe, que nos capacite, al Padre Eterno, que todo lo que se vaya a hablar aquí hoy sea de parte de Él, que todo lo que el Padre Eterno tenga para darnos, que no venga de su hey, sino que venga de Dios. Amén. Padre, en esta hora yo te pido perdón por todas mis faltas, por mis pecados. Espíritu de Dios, presento a cada alumno de la Escuela Bíblica Internacional, levantando al caído Isaías 61. Que esta clase para ellos sea de mucha bendición y de mucha liberación. Hay áreas, Señor, que tenemos que tocar. Hay áreas que están mal en nosotros, aún diciendo nosotros que somos hijos de Dios. Aún yendo a una iglesia, Padre, y tal vez no hemos cambiado. No ha habido una transformación en nosotros. Y en nosotros hay una escasez espiritual. No hay un renuevo en nuestra vida, no hay un cambio, no hay una santidad en nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, en el Sermón del Monte, que benditos son los pobres de espíritu, pero son aquellos pobres de espíritu que reciben tu palabra, que son obedientes a ti, que son aptos a tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú ves un pecador arrepentido, Señor. Y que tú amas al pecador, pero que aborreces lo que ellos hacen, Señor. Y mucho de la pobreza que muchas veces cargamos es carga de nuestros pecados, Padre Eterno. Hoy presento esta clase delante de ti en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. 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 Dice que si exploramos el concepto de pobreza espiritual y la pobreza humana desde la perspectiva bíblica, nos lleva a entender a una distinción muy profunda que hace la fe, digamos, de los cristianos, ¿verdad? Que es como más se llame. Mientras una es una virtud y un camino de bendición, la otra es una realidad distorsionada a la dignidad del ser humano. La pobreza espiritual de la humanidad, dice, no se refiere en la Biblia a una falta de fe o de moral, sino al reconocimiento de que dependemos totalmente de Dios. El ejemplo más claro está en las bienaventuranzas, que están en la palabra de Dios, en Mateo 5:3. Amén. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados el pobre de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando del millonario, no está hablando del que tiene mucho dinero. Está hablando del que se deja guiar por nuestro Padre eterno. De ese es que está hablando la palabra de Dios. Del que se deja guiar. Pero si lo vemos al mundo físico, un pobre espiritual aquí, lo vamos a ver como una persona que no ora, una persona que no ayuna, una persona que no le sirve a Dios, una persona que simplemente anda viendo los defectos de los demás y no ve los propios, una persona que se dice ser cristiana, pero no tiene a Yeshua en su corazón, conocen una religión que es la cristiana, pero no tienen una relación con Dios. No son hijos de Dios realmente, reconocidos. ¿Se acuerdan que en las primeras clases de este curso, la primera clase de este curso, de las primeras clases, era reconocer a Dios como nuestro Padre? Amén. Reconocer a Dios como nuestro Padre. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Podemos ir a la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo lo adoro, yo lo alabo. Amén. Yo proclamo su nombre. ¿Por qué? Porque en la bienaventuranza dice: pobres de espíritu. Pero este pobre de espíritu es cuando yo dependo 100% del Padre eterno. Cuando yo sé que yo no tengo absolutamente nada. Yo no tengo nada en la vida. Yo no tengo nada en la vida. Todo es de Dios, los hijos míos son de Dios, mi casa es de Dios, mi vida es de Dios, mi negocio es de Dios, todo es de Dios, mi trabajo es de Dios. Yo no tengo nada. Pero es muy diferente cuando yo soy pobre de espíritu, pero no en esto que Dios está hablando, en este tipo de pobreza, sino cuando Dios está hablando más bien de los vacíos internos que yo tengo. Amén. ¿Como cuáles? Como el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, la vanagloria, la rebeldía. Amén. Ya si estamos hablando hacia este mundo, físicamente. Si hablamos espiritualmente, vamos a depender de Dios completamente. Pero si hablamos de nosotros, aquí en la tierra, no es la pobreza que yo no tengo que comer. Sí, la maldición va a venir y va a tocar muchas veces la puerta. La escasez, la desobediencia. Amén. Entonces ahí sí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo para poderme comprar ropa, solo a los polacos le compraba ropa. Porque yo no podía ir a una tienda a comprar ropa. Y no era porque no tenía plata, porque yo tenía plata. Pero ¿qué hacía, vea? Chupitos, ¿verdad? Iba y me la tomaba. Y no pensaba en nada más. Y a mí no me rendía la plata para nada. Cuando yo vengo y yo me acerco a Dios, y yo empiezo a diezmar, y yo empiezo a ofrendar, y yo empiezo a darle mi tiempo a Dios, y yo empiezo a darle todo a Dios, amados, yo le puedo decir a usted que a mí nunca me ha faltado nada. Nunca, en medio de enfermedades, que estuve una vez mes y medio internada, como 4 años con hemorragias, que no podía ni trabajar, no me faltó nada. Que Enrique, que yo estaba embarazada de Ángel, yo embarazada de Ángel, y yo pagaba el médico, el ginecólogo, y pagaba, porque yo tenía mucho miedo que a Ángel le pasara algo, por lo que estábamos pasando. Entonces yo salía de donde el ginecólogo pagando, y iba a la Santa Fe a hacerme otro ultrasonido, a otra clínica. Y aparte de eso tenía que pagar el doctor de Enrique, porque Enrique estaba incapacitado porque tenía hernias en la columna. Pero yo dependía de mi padre, 100%. Y yo puedo decir que yo nunca recibí nada de nadie.
A mí nunca nadie me ha preguntado porque a mí la gente siempre me ha visto bien. La gente siempre ha creído que a mí me sobra la plata. Es algo que la gente ve en uno. Mi sobrino Oscar, el que trabaja conmigo, dice la tía millonaria. Y digo, no, mi amor, no es tía millonaria, es la tía ordenada. La tía que no gasta en lo que no tiene que gastar. Amén. Y que todo se lo da Dios. Y yo le puedo decir a ustedes que yo diezmé y diezmo y ofrendo para mi padre y a mí no me falta nada. Nada. Yo gozaba en pandemia porque la gente en pandemia creía que como teníamos el ministerio virtual y todo, que nosotros vivíamos de eso. Porque ni Enrique tenía trabajo, ni yo tenía trabajo. No había nadie. La gente no quería venir al salón. A Enrique lo echaron del trabajo. Y Enrique empezó a hacer menoradas y empezó a hacer unitas. Y eso se multiplicaba al punto que Enrique y yo podíamos irnos a tomar un café con un pancito. ¿Cómo? Porque dependíamos del Padre Eterno 100%. Amén. Entonces, en la pobreza física va a venir ruina. ¿Por qué? Porque vamos a estar en pecado, porque vamos a jugar con el Padre Eterno, porque vamos a chismorrear, porque vamos a ser problemáticos, porque vamos a pecar y vamos a hacer cosas malas. Y muchas veces el diablo viene y nos da, nos da, y llega el momento en que todo lo cobra. Y usted dice, pero ¿por qué yo estoy entrando en esa ruina? Es muy diferente cuando está la prueba de Dios. Cuando en la prueba de Dios a usted no le falta nada, de una o de otra forma, llega la provisión a su casa. Alguien llega y le dice, tome esto, tome. Y yo me acuerdo que en pandemia, ya cuando Enrique, porque a Enrique le pagaron las prestaciones por meses. Y cuando ya no había nada, vinieron mis primos y me dijeron, Sujei, porque ustedes no me contaron que ustedes estaban sin trabajo. Y yo, porque no nos ha faltado nada. ¿Cómo? Y nos trajeron un saco de comida. Y Dios ya conocía la prueba que venía. Porque a la semana siguiente fue cuando nosotros nos dio COVID, que casi nos morimos. Que nos sacaban de aquí en ambulancia. Cuando terminó el COVID, que fue un mes en cama, Enrique y yo, un mes completo, un mes, habían como 4 cartones de huevos. Habían todas las sopas maguis que existían. Todos los jarabes que habían. Todo, amados. Todo, porque en la obediencia está la bendición. Y nosotros en ese tiempo no dejamos de predicar. Nosotros en la cama predicamos. Y los que estaban en ese tiempo y se acuerdan, en la cama nosotros predicamos. Elena, yo creo que estaba en ese tiempo. En la cama estábamos. Y ahí predicábamos. Y los del ministerio preocupadísimos me mandaban botellas con jarabes que una mandaba de allá largo que le hicieran, entonces la otra iba y compraba y la otra venía y me lo dejaba. Pero yo he tenido gente tan especial a mi alrededor que Dios ha puesto, aunque el enemigo se ha metido tantas veces. Pero en la pobreza espiritual, nosotros dejábamos que Dios hiciera. Nosotros solo esperábamos en Dios. Solo esperábamos en Él. Y sabíamos que la provisión venía de algún lado. Pero en la pobreza física, en la pobreza mental, es cuando usted se queda sin nada y sin nadie. Y usted dice, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces dice que la pobreza humana, material y social es la carencia de lo necesario para vivir con dignidad. Y dependemos de Dios, así es, Ani. Entonces dice, la pobreza humana, material y social es la carencia de lo necesario para vivir con dignidad. Alimento, techo, justicia. La Biblia no glorifica esta pobreza. El ejemplo más claro, esta pobreza, al contrario, el antiguo y el nuevo pacto exigen
constantemente defender al desvalido, al huérfano y a la viuda. Vamos a buscar. No sé si alguno me puede buscar Proverbios 14:31. Proverbios, que tengo aquí uno ya marcado. Ah, no. A ver. Proverbios 14:31, ya lo tengo. Y dice, ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. O sea, sabemos que en esta vida va a haber gente que es muy pobre económicamente y que va a haber gente que es muy millonaria. Hay personas que son millonarias por herencias y al final quedan sin nada porque no saben administrar. Hay personas muy pobres porque les robaron. O hay personas muy pobres porque son desobedientes, porque son malos administradores. Pero hay personas que a veces cargan una gran carga y aún sin tener nada le da a los demás. Entonces la Biblia habla de esta gente que siendo obediente, siendo fiel al Señor, tenemos que ayudar. Y dice que entre los principales está la viuda y el huérfano. Amén. Está la viuda y está el huérfano y el desvalido. Una vez estaba pasando yo una tribulación y yo llegué y le dije al Señor, Señor, ayúdame. Aunque mi papá me dejó, aunque mi papá a mí nunca me dio nada, ni un 5, no me dio, me daba ya de vez en cuando. Aunque la herencia de mi papá se la dejó otra gente que no tenía que dejársela. Pero padre, yo soy huérfana de papá. Entonces aquí dice que a los huérfanos. Y yo soy huérfana de papá. Ayúdame. Vea, inmediatamente llegó la provisión. Inmediatamente llegó la provisión. ¿Por qué? Porque yo vengo y me agarro de la palabra de Dios. No estaba manipulando la palabra. No estaba manipulando a Dios. Estaba tomando la palabra de Dios para mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque para eso es la palabra. Para nosotros ser bendecidos. Y tomar las promesas que están en la palabra para nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Esta semana, esa quincena que pasó, a mi esposo le robaron. Y a mí inmediatamente me dijo Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No les va a hacer falta nada. Todo se devuelve. Son pruebas, amados. Y Enrique vino muy triste y me dice, gorda, vea esto, pasó esto. Tranquilo. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y Dios saca bandera por nosotros. Porque somos sus hijos. Y Dios me dijo más cosas. Porque desde que empecé con esa tos y todo, amado, Dios me ha hablado. Pero de una forma así. Me habla. Y todo se viene. En medio de la prueba. Claro, el enemigo quiere robar, pero lo que no sabe es que ahora va a tener que ir al trono de Dios y devolver eso que le robaron, que no robaron, y devolverlo 1000 veces más en el tribunal del Padre. Ahí lo va a tener que devolver. Ahí. Porque las finanzas, la bendición que Dios nos da, el enemigo no la puede tocar. Y va a tener que devolverla. Y si a ustedes en estos días le han robado o han pasado pruebas, sido que como 22 días de pruebas fuertes. Fuertes, amigos. Pero es más fuerte mi Dios. Más fuerte mi Padre. Más fuerte. Y me siento más fuerte que nunca en este momento. Me siento empoderada. En medio de la tos, en medio del dolor en la espalda, en medio del dolor debajo de mis costillas, todo lo que estoy pasando ahorita, en medio de ese robo, en medio de todo, yo sé que mi Padre es mi Redentor
y que Él vive, amén, y que Él pelea por mí. Si usted está pasando por procesos de finanza y que el enemigo le quiere robar, sepa que le va a tener que devolver 1000 veces, no 7, 1000 veces más lo que Él le ha querido, lo que Él le ha robado a usted. No lo que usted le entregó en pecado, eso es muy diferente. Lo que el enemigo le quiso robar a usted, o lo que le robó. Amén. Amén. Entonces, el ejemplo más, vuelvo yo a este ejemplo. Dice, al antiguo nuevo y, ya vimos ¿verdad? Ofende a su creador quien oprime al pobre, pero la honra a quien le tiene compasión. Hay gente que va y se burla de alguien que no tiene dinero, porque nos han enseñado en la iglesia evangélica que el que es pobre es porque tiene la maldición. Y a veces es más pobre el que habla de esa maldición que el que no tiene que comer. Amados, tal vez esa persona es la que más guerrea, la que más pelea, es tal vez la que la tiene a usted de pie, es tal vez la que ora. Usted sabe, hay pastores que desprecian a las personas que no tienen dinero y no saben que tal vez esa viejita, ese joven que no tiene dinero es el que más dobla las rodillas por uno. Es el que más dobla las rodillas por uno, amados. Y se deja. Yo estuve en una iglesia donde todo el mundo comía rico los domingos, hasta yo. Y habían chiquitos viéndonos. Y yo cuando salí de esa iglesia, a mí Dios me abrió los ojos. Y yo dije, en la iglesia donde yo vaya a abrir una iglesia, nunca va a pasar eso. Todos van a comer igual. Den o no den, van a comer igual. Porque en esa iglesia había gente muy pobre, amados, que no tenían comida y los despreciaban y no les daban. No les decían, no, ahí tenían que comprar porque era para la compra de esto, para la compra de lo otro, para la compra de lo otro. Y muchas veces como pastores solo nos enfocamos en tener un edificio grande y no en ver la carencia de los demás. Ahora yo les dije a los del tabernáculo, Dios me dijo, cada 30 se empieza a recoger una canasta. Si usted no tiene, vea, aunque sea vaya y compre un paquete de sal, pero echen la canasta. Porque así se van a abrir los cielos, así se va a abrir la bendición, así se va a romper la carencia. Y eso se va a ir a entregar a alguien que necesita. Y durante el mes se va a estar llenando esa canastita con comida. Y si hay alguien en el ministerio que la necesita, se lleva al ministerio. Y si hay alguien que necesita afuera, entonces afuera. Cuando yo no tenía, yo siempre cuento que yo no tenía plata para diezmar porque yo no ganaba en aquel momento. Yo todo lo pasaba para mi mamá, que estaba en San Carlos trabajando y todo mi trabajo. Pero yo daba lo que tenía, un anillo, una cadena, y a mí no me duele. Y a mí Dios me dio la bendición. Ahí fue donde Dios me enseñó. Ahí fue donde Dios me capacitó. No con un pastor que me sacaba, no. Mi pastor simplemente se paraba y hablaba el diezmo en la ofrenda y punto. Ya, no había tanta... Y ahí por lo general todos comían. Todos comían. Ay, amados, hemos pecado tanto, con tanta religiosidad. Hemos pecado tanto, a veces nos volvemos tan pobres físicamente que vemos el punto débil de los demás y no vemos el punto débil de nosotros. Una carencia espiritual grave. Tenemos siempre que ver lo que hay en nosotros, qué nos está dañando, si realmente estamos ayudando o no estamos ayudando. Principalmente, la miseria del alma. Hay un tercer tipo que combina ambas. El vacío existencial de quien lo tiene todo materialmente, pero vive alejado de los valores humanos y de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 3:7.
Lo voy a volver a repetir. La miseria del alma. Dice, hay un tercer tipo que combina ambas. El vacío existencial de quien lo tiene y todo materialmente, pero vive alejado de los valores humanos de Dios. Oigan, que viven. Hay gente que tiene todo. Yo en la barbería lo veo todos los días. La cantidad de gente que llega en unos carros y están tan vacíos, no creen ni en el Padre Eterno. Creen que todo viene de ellos. No saben al final que es Dios el que nos da la provisión. Vea, yo me pongo a ver el terremoto ahorita de Venezuela, que se cayeron. Los mejores hoteles, los mejores edificios. Claro, había unos de bien social, pero era un lugar de playa, era un lugar turístico, donde había gente que había pagado cantidad de plata por esos hoteles, o gente que vivía en condominios. Hay una que presenta en el terremoto donde la piscina, que es la piscina del condominio, y se ve donde están en la piscina, y aquella piscina empieza a moverse. Los turistas, como salen corriendo, era gente millonaria. ¿Y qué pasó con mucha gente de esa, amados? No se pudieron salvar. Quedaron enterrados. Y muchos lo perdieron todo. Sus carros, sus platas, todo lo perdieron. En un solo terremoto. Y la gente juzga al que no tiene. Y hubo gente que quedó sin nada, sin casa, sin carro, sin plata, sin pierna, sin brazo, sin familia, sin su papá, sin su mamá, sin sus hijos. Y creemos que porque tenemos plata, tenemos carro, podemos pasarle por encima a todo el mundo. Así no es. Así no es. Y creemos que porque damos, que porque diezmamos, compramos la fe y podemos comprar a Dios. La gente cree que puede comprar a Dios con esas cosas y pecar, y pecar, y pecar, y pecar, y pecar. Y creen que con eso compran a Dios. Pobreza mental. Pobreza mental. Nosotros no compramos a Dios. Dios no necesita de su dinero. Lo que necesitamos son los ministerios para pagar el internet, para pagar cosas del ministerio. Pero Dios no se vende. Dios no se vende. Dios no se vende. Pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que todo te hace falta. Nada. Y no te das cuenta de que eres un pobre desdichado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Pero vamos a ir antes, al 14. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Y ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no le hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta.
Si alguien oye mi voz y abre la puerta, estaré en su casa y cenaremos juntos. Y a los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo y mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pero esta palabra es fuerte, porque le está hablando a alguien que tiene mucho dinero, pero que no hace y no sigue el consejo de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que de mí compras ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Veas lo que Dios le está diciendo. O sea, le está diciendo al que aquel que se cree muy rico, que no le vale la riqueza en el reino de Dios. Si no la comparte con los pobres, si no le da al huérfano, si no le da a la viuda, si no le da al enfermo, ¿de qué vale? Pero está diciendo que es desdichado, que es miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. O sea, ¿qué tiene? Nada. Es más pobre que una persona que no tiene nada. Yo les he contado de una tía que yo tengo, y yo a mi tía la amo. Todos la amamos a mi tía, todos. Mi tía tuvo 8 hijos. En aquellos años mi tía no trabajaba. A veces iba a limpiar una casa o así. Y donde ella vive todo el mundo la quiere. Porque tía es demasiado especial. Entonces, una vez yo desde pequeña escuchaba que decían, ay, pobrecita. Ay, es que pobrecita. Tiene tantos hijos, pobrecita. Y todos nos íbamos a meter donde mi tía, a que nos diera arrocito y frijoles, y ellos creaban gallinas, y nos daban de esos huevitos que se hacen redonditos, así, pum, que usted los echa, y son redonditos. Y era la comida más rica que yo me podía comer, y que cualquiera se podía comer, ese arrocito con frijoles y ese huevito, era lo más rico. Tenía a mi tío, que en aquel tiempo estaba construyendo la casa, y era también, es como en tierra porque estaban construyendo la casa. Y yo llegaba, y también mi tío tenía 4 hijos, y trabajaba mucho, y mi tío llegaba y nos hacía, María, ¿verdad? La esposa, nos hacía un bistecito tostadito tan rico, chiquitito, partía como un bistec en varios, y era tan rico. Porque ellos daban de lo que podían, lo que tenían. Y mi tía María nos daba lo mejor en aquel momento. Y mi tía Mina, que todo el mundo la quiere, que todo el mundo la ama, un día Dios me dijo a mí, no vuelva a decir, no repita lo que se está escuchando. Porque aquí la que más tiene es su tía Mina. La que más tiene y la que más bendecida va a ser. Y vea, y mi tía tiene unos hijos que la aman y la chinean, y mi tía y todos es mi tía. Mi tía es todo, aparte de mi tía, de Yanira, pues mi tía murió hace ya muchos años, 20 y resto de años. Pero las dos eran iguales. Pero mi tía Mina, ustedes no tienen idea. Yo digo que Dios se la va a llevar con zapatos al cielo. Es algo tremendo. Mi tía nunca ha sido egoísta. Nunca. Ella siempre ha tenido para dar. En cambio, yo he llegado donde familiares que tienen plata y me han dicho, aquí no hay comida. Ya comí yo porque aquí no hay comida. Yo por lo general cuando voy a algún lugar ya voy comido. Pero es increíble que gente que tiene mucho y no tiene nada para dar. Y hay gente que tiene poco y lo da todo. ¡Todo! Yo he tenido gente aquí en el ministerio que lo ha dado todo. Y que no han tenido. Y Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido. Porque Dios ha visto el corazón de ellos. Dios ha visto ese tabernáculo, está hecho por personas que realmente le han costado. Aquí no ha venido nadie millonario a darnos a nosotros. Ha sido por el esfuerzo de cada persona que ha pasado por este tabernáculo. Y ahí vamos, poco a poco. Y yo lo veo el más lindo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que le ha costado.
y que ha dado lo mejor, amados, y que no les ha sobrado, y que muchas veces no tuvieron que comer y dieron. Y yo le agradezco a Dios y yo me siento tan agradecida por esas personas. Que Dios, tal vez hoy no están aquí, pero yo veo cada parte de este tabernáculo y yo le doy gracias a Dios. Porque Dios a mí nunca me ha mandado un millonario. Alguien que haga negocios ilícitos. Y me ha dado millones para que levante eso de un solo, ¿no? A veces hay gente que va a querer venir a oprimirlo a usted. Que va a querer hacerlo sentir mal. Pero ellos no tienen lo que usted tiene. Ellos no tienen el corazón que usted tiene. Ellos son pobres mentales, ustedes son ricos espirituales. Son ricos espirituales. Yo no tenía otro lugar que dar, entonces yo di este lugar para el Señor. Yo amaba levantarme y ver el sol y ver la luna y asomarme en mi ventana. Hoy veo un tabernáculo, gloria al Eterno. Pero amaba poder tener esa libertad de ver las nubes, el cielo, las estrellas. Pero hoy hay un tabernáculo en mi casa. Y hoy me fui con mi nieto atrás y yo le decía, Señor, gracias por cada persona que ha pasado por este tabernáculo. Gracias por cada persona que usaste. Señor, provéeles. Multiplícale las fuerzas. Haz milagros sobrenaturales sobre ellos. Padre, tú conoces el corazón de cada persona. Y si ellos pasaron por este lugar era porque había un propósito, Padre eterno. Y sé que es un lugar donde mucha gente está de pasada, nada más. Es un lugar que muchos van de pasada, nada más. Aprenden y se van a servir a otro lugar. Y yo eso ya lo entendí. Pero gracias por cada persona que se dispuso a dar y otros a trabajar. Porque a la mayoría de gente que tiene iglesias grandes, los que le han dado para esas iglesias no están en buenos negocios. No, la casa no, los lugares no salen de buenos negocios. Este lugar, el tabernáculo de la pastora Dina en Guanacaste, está en su casa también. El tabernáculo de Herradura está en la casa de la pastora Zulema. El tabernáculo del pastor Wilber está en la casa del pastor Wilber. Hemos puesto nuestras casas para servirle y adorar a Dios. Porque lo que tengo, te doy. ¿Qué tienen ustedes para dar? ¿Qué tienen ustedes para dar en este momento? ¿O tienen tanto que no pueden dar a los demás? ¿Tienen tanto que muchas veces no pueden ni ofrendar ni diezmarle al Señor? Porque tienen tanto. No es el creer, es la convicción de que Dios me da y que Dios me bendice. Y que como Dios me bendice, yo también tengo que bendecir. Que también se tienen que sostener los lugares, pero que también hay personas que necesitan de su ayuda. ¿Cuánto doy yo en mi bendición a los demás? ¿Cuánto ayudo yo a los demás? Aquí en el tabernáculo, ni el pastor Enrique ni yo nos pagamos un salario, porque nosotros trabajamos. Aquí todo se da, y aquí se le ha dado hasta personas que ni conozco, medicinas. Hace 2 meses tuve que ayudar a 2 personas con medicinas, amados, y yo, gloria a Dios. Bendito el Padre que hay para poder ayudar. Porque no es solo recibir, es también dar, ayudar. Dar de lo mucho que Dios me da a mí, yo tengo que ayudar también. Cuánto yo bendigo a los demás, o cuánto el enemigo le ha quitado a usted en su mente el poder ayudar, donde la Biblia lo dice tantas veces. Y también dice, que otro aspecto dice, la pobreza espiritual de las bienaventuranzas es analizar qué significa realmente el ser pobre. Y según Yeshua, es el mandato social en la Biblia.
explorar las leyes y pasajes bíblicos que exigen erradicar la pobreza humana y ayudar al prójimo. La parábola del rico y Lázaro es la historia donde Jesús Yeshua conecta de forma impactante la riqueza material con la pobreza humana de corazón. ¿Quién se fue a la presencia de Dios? El rico. Dice que Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y que muere el rico y que muere Lázaro. Y Lázaro se va al cielo. Y el rico se va al infierno. Y el rico le dice a Abraham, dile a Lázaro que venga. O sea, todavía le está diciendo de orgullo. Y que me moje aunque sea la punta de mi boca. Y que vaya donde mi familia y que le diga que no haga lo que yo hacía. Entonces le dice a Abraham, hay un gran abismo entre el seno de Abraham y el infierno. Ni usted puede pasar para acá, ni él para allá. Él creyó que todavía por su riqueza, aún estando en el infierno, tenía orgullo. Creía que podía comprar a Lázaro, al pobre. Amén. Tengamos cuidado. ¿De qué estamos hechos? Yo me acuerdo que yo estuve en una iglesia muchos años y siempre hablaban de las iglesias pequeñas, que no crecían porque tenían maldiciones, que no avanzaban porque eran malditas, que no crecían, que no tenían plata porque eran malditas. Solo escuchaba y yo, amén, 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 como tonta. Sin saber que Dios me iba a entregar un tabernáculo donde a veces habían muchos y donde a veces habían poquitos. Y que al final yo iba a tener que entender que esa no era la verdadera riqueza. Porque en ese lugar estaba repleto de pecado, igual como están todos. Pero en ese lugar se gozaban de la pobreza de los demás. ¿Dónde está la pobreza mental? ¿Y dónde está la pobreza espiritual? Amén. ¿A dónde está? Vamos a ir a Filipenses. No sé si me estoy dando a entender, porque yo creo que a veces cuesta que me entiendan. O sea, yo a veces creo que a veces yo no me voy a entender bien en lo que hablo, porque a veces la gente entiende otra cosa completamente. Yo espero en el nombre de Yeshua que el Señor tome el control de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Filipenses 2:1. Dice, así que si el Yeshua les ha dado el poder de animar y si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Amén. No podemos ser egoístas. Siempre en la bendición que Dios nos da, tenemos que bendecir a los demás. Amén. Era para ponerme como una prensa, porque tengo un calor. Ve, hace rato estoy pensando en una prensa. La tenía aquí. Y dice, y tengan, en el 5, y tengan unos con otros la manera de pensar propia, quien está unido a Yeshua, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, Dios el Eterno le dio el más alto honor, el más excelente de todos los hombres, para que ante ese nombre concedido a Yeshua,
doblen toda rodilla, y en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice el 12, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han bendecido siempre, no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme, más ahora que estoy lejos, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todos sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esa gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de la vida. Así, cuando venga Yeshua, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrese en ustedes también y tomen parte en mi alegría y en los colaboradores de Pablo. Amén. Amén. Tenemos que, ¿qué? Que ser humildes, como Yeshua fue humilde. Dice que él fue humilde, que él hizo las cosas hasta el último momento, hasta que llegó a ese madero. Él fue humilde, él hizo las cosas como Dios quiso. Él podía bajar el cielo, las estrellas, si Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es todo. Yeshua podía haber hecho todo, pero él lo que tenía lo dio. Lo dio porque ellos tampoco era que eran pobres. María no era una persona pobre. Dice que cuando nació Yeshua, dice que llegaron los reyes y llevaron mirra, incienso, oro y plata. ¿Usted cree que esos reyes le llevaron poquita plata? He escuchado decir que Juan el Bautista era pobre y que usaba ropas pobres. Si la ropa que Juan el Bautista usaba era piel de camello, que era carísima, solo la gente de plata podía usar la piel de camello como la usaba Juan el Bautista. Pero la gente dice otra cosa. Pero ¿cuál era su pobreza? En el espíritu. Juan el Bautista daba todo para Dios. Era obediente. Él predicaba, no le importó que lo desgollaran, no importaba que lo mataran, no importaba nada a ninguno de sus discípulos, porque eran ricos espiritualmente y hacían lo que Dios quería que hicieran. Punto. Amén. Vamos a empezar a orar. Vamos a clamar. Voy a ver, yo creo que tengo otro punto aquí. Pero, amén. Esto yo ya lo he predicado antes sobre la pobreza de espíritu y me gusta mucho. Porque la gente cree otra cosa. Pero aquí el problema no es la pobreza en el espíritu, porque eso es lo mayor que tenemos. Es la pobreza mental, la pobreza física. La pobreza, entonces yo puse, liberándonos de la pobreza espiritual, pero ¿qué? De la pobreza espiritual que a mí me aparta de Dios. El egoísmo, el ego, la vanagloria, el orgullo, el pecado constante, la falta de fe, el demonio del antimachía, ser anticristo completamente. Ay, esperamos al anticristo, ¿no? Muchos de nosotros ya tenemos demonios de anticristo. Bueno, yo no cancelo eso, pero muchos tienen demonio de anticristo, antimachías. Hacen completamente lo contrario. Son irreverentes delante de Dios. Pecan constantemente. Pero creen que porque van a una iglesia y porque levantan manos ya son salvos. Pobres mentales. Pobres. Pobre en su espíritu. No en su vida espiritual, como dice la palabra, sino en su ego.
No, en su alma, es pobreza en su alma, no en su espíritu, porque el espíritu es de Dios, en su alma. Que el alma es la que pelea a Satanás, se va al cielo, se va al infierno. Es una pobreza en el alma, una pobreza de corazón que hay, una pobreza mental. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. ¿Ah? Y suben a la mente. Entonces hoy tenemos que quitarnos esas pobrezas espirituales. La pobreza espiritual, o sea, esa pobreza mental no lo va a dejar. Ay, no, ¿cómo yo voy a diezmar y cómo yo voy a ofrendar para hacer rico al pastor? Es que eso no es problema suyo. Eso no es su problema. El problema es usted ser rico espiritualmente o pobre espiritualmente, pero en el área de llenura, de dar lo que menos yo tengo. Los estoy mandando a ser obedientes con sus pastores. Es un consejo que yo les doy. Así ustedes van a crecer mentalmente. Y es un tema que saben que yo no lo toco. No lo toco solo cuando Dios a mí me pide que hable de esto. Pero parte de cuando estaba haciendo la clase, Dios me hablaba de esta área. Y la gente ha dejado de creer. Yo aquí a la gente le digo, usted ayuna, usted ora, usted diezma, usted ofrenda por convicción a Dios. No por mí, por convicción a Dios. Nada más. Nada más. No. Si el pastor se hizo rico con su ofrenda, tendrá que darle cuentas a Dios. Tendrá que darle cuentas a Dios. Yo tendré que dar cuentas a Dios de todo lo que aquí ha entrado. Todo. Y yo me presento delante de Dios siempre. Cada sábado que yo traigo la ofrenda, yo le digo, te la presento, Señor, eso es tuyo. Eso no es mío. Y si este mes hay que ayudar a alguien, a veces no hay plata en el ministerio, hermano, y si hay que ayudar a alguien, se le ayuda. Tal vez no hay nada, pero yo sé quién es mi Redentor. Y yo sé, y muchas veces la plata del ministerio está baja. Y sabe que de lo que no hay, de lo que hay que pagar, yo he agarrado y he dado. He ido a ofrendar a una iglesia. Y yo le digo, Señor, aquí está la siembra de la iglesia. Aquí está. Amén. Entonces, analicemos. Amén, así es, Ani. Analicemos nuestra vida espiritual. ¿Somos ricos? ¿Mentalmente? ¿Pobres mentalmente? ¿O somos pobres espirituales? ¿Realmente? Pero del que habla Yeshua en Mateo, en las bienaventuranzas. ¿Quiénes somos? Hoy vamos a romper con ese demonio de mamón, ese demonio de amón, ese demonio de escasez, ese demonio que ha querido venir a robar, a matar, a destruir. Ese demonio que quiere tocar las finanzas suyas, las finanzas mías, las finanzas del ministerio. Ese demonio que quiere venir a traer destrucción, mentira. Amén. Hoy lo vamos a llevar delante de la corte, delante del tribunal del Padre Eterno, en el nombre poderoso de Yeshua. Si usted hoy tiene problemas, si hoy usted tal vez hay deudas que están llegando, amenazas, ahora mucha gente se está metiendo con esas personas gota a gota, amados, y no piensan los problemas, no piensan en lo que hay detrás de todo este mover, que es muerte, que es destrucción. Es destrucción lo que hay detrás de este movimiento del tal gota a gota, amados. De la gente que no lo hace por ayudar, sino por destruir. Hay que tener mucho cuidado en este momento. Tratemos de no meternos, tratemos de no rebalsar las tarjetas. ¿Se acuerdan? Bueno, yo no sé si lo dije aquí o lo dije en intercesión, no sé. Pero Dios había dicho que muchos lo estaban culpando a Él de las deudas y no había sido Dios. Habíamos sido nosotros por querer lo mejor.
la mejor casa, el mejor carro, la mejor comida. Vamos al supermercado más caro para que nos vean. Nos compramos el carro más caro para que nos vean. Eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de la mala cabeza de nosotros. Y hay deuda, la mayoría de deudas es por la mala cabeza. Todavía si usted tiene una deuda de su casa, pero es su casa. Amén. Pero usted no puede obtener deudas para que lo vean. No. No. Hay cosas que se compran a pago nada más, porque a veces no tenemos la plata. Pero es porque usted sabe que la tiene, que va a poder pagarlo. Pero no nos metamos ahorita con ese tipo de gente, amados. Esto ha sido terrible. ¿Cuánta gente están matando? Que yo creo que en Costa Rica ahorita están matando más por esto que por droga. Están acabando con la vida de muchos. Por deudas. Por querer aparentar. Por ir a un paseo allá al otro mundo, al otro lado del mundo. Y después vienen y no tienen que comer. Decía, ese pastor decía, se van a la playa porque están tensos. Se van a la playa porque, ay, ¿qué voy a hacer? Me siento tan mal, estoy en depresión. Y se gastaron la plata del mes, del pago de la casa, del pago de las tarjetas, del pago de luz, de agua, de internet. Y se les olvidó que todo eso tenían que pagarlo. Se les olvidó. Ah, pero se fueron a pasear y después, Señor, ¿pero qué hago? ¿Y ahora con qué plata cubro mis faltas, Señor? ¿No? ¿Y qué pasa? Al final, Dios dice, me preguntaste si podías ir a la playa. Me preguntó si podía ir al mejor restaurante. Usted me preguntó si yo hacía esto o hacía lo otro. No. Simplemente escuchó la voz del enemigo, la voz de los placeres y ya. Pero no es culpa mía. Amén. Entonces, hoy si hemos cometido ese error, entreguémoselo a Dios. Usted verá gente viviendo en grandes condominios, con los carros mejores. Y no tienen que comer en la casa. Solo por aparentar. Solo para que su familia vea que son los mejores. Yo no sé si igual les he contado aquí, pero en intercesión, es que no sé de dónde hablo. Si en el tabernáculo, si en intercesión aquí. Y yo creo que lo dije. A mi hijo Ángel, Dios le habló por medio de la pastora Zulema, por medio del pastor Wilber, por medio de mí, por medio de otro muchacho, por medio de mi hijo Christopher, fueron como 7 personas. Y le dijeron, salga del apartamento donde usted está ya. Ya. Y decía mi hijo, pero ¿cómo? Si yo aquí estoy bien, si yo aquí estoy cómodo, si este apartamento es de lo más lindo, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a salir de aquí? Y le costó y Zulema oraba y oraba y oraba y oraba. Empezó un olor como a mortandad en el lugar. Empezó ya para que salieran. O sea, no sabemos qué era, qué pasó o qué iba a pasar. O si era algo pero tenían que venirse para acá. Y hay gente que no le pareció. Que creen que yo tengo que pedirles permiso para que mi hijo se venga a vivir a la casa. Donde hay una orden de Dios. Donde hay una orden de Dios. Donde ellos no querían porque estaban muy cómodos en ese lugar. Donde tenían de todo lo tenían. Todo lo habíamos hablado, Ángel. Pero hay órdenes de Dios que nosotros tenemos que acatar. Nos cueste lo que nos cueste. Tenemos que acatar y ser humildes. Solo Dios sabe lo que iba a pasar. Solo Dios sabe por qué. Nadie más. Y hay gente que habla y cuestiona lo que Dios hace. Porque lo he contado aquí, porque yo soy transparente con ustedes. Y hay gente que lo ha cuestionado, amados. Y no es la apariencia. ¿Qué hace él con aparentar y vivir en un apartamento bonito si Dios le está diciendo que salga de ahí? Es la orden de Dios. Es hacer caso.
es ser fiel a Dios. Amén. Vamos a entrar en oración. Vamos a clamar. Vamos a decirle al Padre eterno que si nosotros hemos tenido esa pobreza espiritual, mental, y si ha habido pobreza también económica, pobreza física en nosotros, que nos perdone, que nos llene de su amor, de su gloria, de su conocimiento, de su sabiduría, que el Padre eterno nos dé la sabiduría para poder entender los caminos de Dios, para poder entender sus decretos, para poder entender sus ordenanzas, para poder entender lo que está escrito en la palabra. Amén. Padre eterno, en este momento, si pueden prender las cámaras, los que puedan prenderlos, y si no, se quedan así. Padre eterno, en este momento venimos delante de ti, Señor, en alabanza, como dice el Salmo 27:6, ahora mi cabeza se alzará sobre mis enemigos que me rodean, y su tienda ofreceré sacrificio con gritos de alegría. Cantaré alabanza al Señor. Abba, ordeno mi adoración al coro celestial de adoración. Tú y tus santos ángeles y la multitud de testigos en el nombre de Yeshua. Padre eterno, santo es tu nombre, digno de alabanza. Te venero, te adoro, te alabo, te exalto, Yeshua. Que tu reino se manifieste en mi vida y en la vida de cada uno de ellos. De Angie, de Yami, de Adriana, de la pastora Dina, de María José, de Ania, de Elena, de Jessica, de Marilyn, de María Bello, de la pastora Zulema, de Anais, de los que están conectados en TikTok, los que van a ver esta enseñanza en YouTube. Ahora, Señor, en el nombre de Yeshua, los que la van a ver en Facebook, a los alumnos, Padre, bendícelos. Venimos delante de ti, Padre eterno. Dígale, venimos delante de ti, Señor. Defiende mi causa, oh Señor, con los que luchan conmigo, contra cualquier entidad o persona que contienda contra mí. Padre eterno, porque escrito está en el Salmo 27, que ahora mi cabeza se alzará sobre mis enemigos. Aún, Señor, sobre yo misma, si yo he sido mi propia enemiga, si yo me he hecho daño, si yo, Señor, muchas veces se dice pactos con Mamón, con los demonios que robaban, con la pobreza espiritual, con la pobreza física, mental, no la pobreza espiritual que habla Mateo, sino con esta falta de fe que he tenido muchas veces. Señor, perdóname por no adorarte, por no glorificar tu nombre, aún muchas veces con los diezmos y con las ofrendas, como dice la palabra, Señor, que si diezmamos y ofrendamos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición que sobre y abunde. Pero antes de eso dice la palabra, ¿quién es capaz de robarme en los diezmos y en las ofrendas? Padre eterno, te pedimos perdón. Si te hemos robado, Señor, si no hemos hecho conforme tu palabra, porque lo que está escrito es lo que está escrito, y son tus mandatos, son tus mandamientos, son tus leyes, son tus consejos, Padre eterno. Y hoy te doy gracias porque tú me enseñas, porque tú me capacitas, Padre, para que la bendición venga. Padre, tú me dices la palabra un día de estos, que tenía que soltar todo lo viejo para poder tomar todo lo nuevo. Señor, y hoy yo tomo todo lo nuevo. Diga, suelto todo lo viejo. Suelto todo lo viejo. Suelto las maldiciones generacionales que aún yo he tomado en mis manos. Todo aquello que he abrazado y que no me ha permitido ser bendecido. En el nombre de Yeshua. Hoy yo suelto la maldición en el nombre de Yeshua generacional. De mis antepasados que vivieron en pobreza mental,
y en pobreza física, en el nombre de Yeshua. Nunca le faltará comida a mi mesa, ni a mis descendientes, Padre eterno. En el nombre de Yeshua, Señor, no tendré carencia, porque dice la palabra que nosotros prestaremos y no pediremos prestado, Señor. Y tu bendición está sobre mí. Yo rompo con maldiciones donde en mi casa tal vez no hubo comida, no hubo vestido. Ahora en el nombre de Yeshua rompo con la maldición. Que todo demonio de miseria ha querido venir a robar y a destruirme. Ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Diga, soy libre de la opresión de Satanás y sus demonios. Mi generación es bendecida. Mi generación va a bendecir a muchos. Y yo seré muy bendecido para bendecir a muchos, Padre. En el nombre de Yeshua. Pido a la corte celestial que tome asiento, como dice Daniel 7, 9, 10. Y le pido al poderoso de Israel, al Padre eterno, al Rey de Reyes, que tome mis peticiones en el tribunal, porque Él es mi juez, Yeshua es mi abogado, y los ángeles son mis testigos, en el nombre de Yeshua. Padre, y esta maldición la pongo delante de ti en el nombre de Yeshua. Tu corte real por la sangre, Padre eterno. Estoy solicitando, digan, el privilegio de estar ante tu tribunal del anciano de días, de acuerdo a lo que fue revelado al profeta Daniel, en el nombre de Yeshua. Te lo ruego, Padre eterno. Estoy en tu corte real por la sangre y la obra consumada en Yeshua en el madero. He venido a recibir tu justo juicio sobre mi vida contra el espíritu del altar de la pobreza que Satanás plantó en mi linaje generacional. Sea cualquier tipo de pobreza, Padre, mental, económica, física, en el nombre de Yeshua, generacional. Padre eterno, invoco a tus santos ángeles para que sean testigos de mi demanda, enjuiciamiento justo del malvado altar de la pobreza. Y decreto y declaro que este malvado altar de la pobreza no matará de hambre mis sueños dados por Dios, ni impedirá que los ayudantes del destino ordenados por Dios siembren finanzas en mi vida. Dados por Dios, ni impedirán que los ayudantes del destino ordenados por Dios siembren finanzas en mi vida. Oro en el nombre de Yeshua. Entrego los derechos de autorrepresentación al Señor como mi abogado. Presento todo lo que yo he tomado en mis derechos, creyendo que era bueno para mí, yo hoy lo entrego al Padre. Todo lo que he hecho malo en mis finanzas, todo lo que he hecho malo en mi vida, mis malas decisiones, entrego mi negocio ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, tu palabra dice en Juan 2, 1 al 2. Hijos míos, esas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tiene ante el Padre. Y Yeshua es el justo, y él mismo es la proposición por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Te agradezco que Yeshua es mi abogado ante el juez justo en todo el mundo. Los tribunales del cielo, Señor. Yeshua, entrego mis derechos a la representación propia y te convoco como mi abogado para que me ayudes a defender mi caso ante el juez justo
y procesar el altar del mal de la pobreza que Satanás plantó en mi linaje. También le pido al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, que es el oficial supremo del Tribunal del Cielo, aquí en la tierra, que me haga sensible a los procedimientos de ese tribunal a fin de procesar con éxito el malvado altar de la pobreza y que Yeshua rompa con toda maldición en mi vida de escasez. Yo tendré una vejez digna, no me faltará nada, tendré para dar, yo no pediré prestado, sino que más bien prestaré y daré a muchos de la bendición que Dios me ha dado, como habla la palabra, que tendré una vejez justa delante de Dios y no tendré carencia de nada, ni mis hijos tendrán carencia de nada, ni mis hijos, ni mis bisnietos, ni 1000 generaciones aquí en adelante, en el nombre de Yeshua. Y que todo lo que yo haya hecho mal delante del Padre Eterno, que haya perjudicado mi negocio, mi trabajo, mi vida económica, ahora te pido perdón, Señor, si yo he tomado malas decisiones y te he culpado a ti, perdóname. Perdóname por mis malas decisiones. Y hoy invoco el altar del mal y el ídolo que se sienta para que comparezca en este tribunal. Hoy llamo al tribunal a todo demonio que ha querido robarme. Diga, y hoy llamo al tribunal delante del Padre a todo demonio que haya querido robarme. A la corte real me presento como un sacrificio vivo, santo, aceptable, delante de ti, como dice Romanos 12:1. El Padre Celestial, juez justo, invoco el altar de la pobreza en mi linaje de sangre y el ídolo que se sienta en él para que aparezcan en tu tribunal real, para enfrentar el enjuiciamiento en el nombre de Yeshua. Porque está escrito en 1 Corintios 6:3. ¿No sabéis que nosotros los creyentes juzgaremos a los ángeles cuanto más entonces y en cuanto a los asuntos de la vida? Padre eterno, ejerzo mi autoridad, diga, ejerzo mi autoridad dada por el Padre eterno, Yeshua, para juzgar a los demonios y principados. En el nombre de Yeshua, oro, justo juez. También está escrito en la constitución de tu reino y en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo del Eterno, para deshacer las obras del diablo. Hoy se deshace toda obra de Satanás en mi vida, en mis finanzas, en la finanza de mis hijos. Y le doy una orden que tienen que desalojar en el nombre de Yeshua las finanzas del tabernáculo, las finanzas mías, las de mi esposo, las de mis hijos, a los de mis nietos y bisnietos y futuras generaciones. En el nombre de Yeshua, la de mi mamá. En el nombre de Yeshua, la de mis suegros, las de mis sobrinos, las de mis hermanos. Ahora, todo lo que el enemigo haya querido venir y robar, ahora, en este mismo momento, damos una orden al tribunal del Padre Eterno, que sabemos que es el juez justo, y nosotros con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Yeshua, damos una orden a todos los demonios de desalojar mi vida, ahora en el nombre de Yeshua, fuera, diga fuera en el nombre de Yeshua, fuera de mi casa, fuera de mi vida, ahora se van en el nombre de Yeshua, fuera de la vida de mi esposo. Ahora en el nombre de Yeshua, todo lo que Satanás ha robado, tendrá que devolverlo al 1000 por 1000, presentado en el tribunal del Padre. Dice que a Job le devolvió 7 veces lo que había perdido. 7 veces, Dios le dio 7 veces, porque Satanás tuvo que devolverle todo lo que había robado y Dios lo multiplicó. Padre eterno, sabemos que tú multiplicas y que tú le das al dador alegre y nosotros recibimos, levanten sus manos, toda la bendición del cielo, porque sabemos que tal vez hemos obrado mal, pero hoy te pedimos perdón, Padre eterno,
por ser malos administradores, por no administrar bien lo que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Yeshua. Porque hay acusación sobre Satanás y sus demonios de todo lo que ha querido robar. Padre eterno, sé que hasta el final de la era habrá pecado. Satanás todavía tiene acceso al legal tribunal, a los tribunales del cielo para levantar acusaciones contra nosotros. Porque dice la palabra en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino, dominio, reinado de Dios, la autoridad y su Yeshua, porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas ha sido arrojado. El que los acusa y sigue presentando cargos de conducta pecaminosa contra ellos ante nuestro Dios día y noche. Y hoy ellos han sido arrojados al mismo infierno, porque así lo habla la palabra, y van a ser castigados por meterse ilegalmente en nuestras finanzas y querer traer pobreza a nuestra vida. Pero principalmente, Padre, oro y reprendo la pobreza espiritual que nosotros hemos tenido, egoísmo, egocentrismo, vanagloria, creyendo que todo lo podemos hacer nosotros, que todo lo podemos solucionar nosotros. Ahora en el nombre de Yeshua, Padre eterno, todo por lo cuanto nosotros hemos abierto puertas para que ellos hayan actuado y hayan robado, no por prueba tuya, sino por venganza. Ahora en el nombre de Yeshua, cancelo y reprendo todo lo que el enemigo ha querido robar. Y todo aquel que no tiene trabajo, se abren las puertas de bendición. Ahora, en este mismo momento, candados, cerrojos son rotos. Cerrojos, derechos legales que nosotros le hemos dado a los demonios, para que ellos vengan y nos roben. Ahora queda inoperante en el nombre de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua queda inoperante. Ahora mismo, en este mismo momento. Ponte de acuerdo rápidamente en la primera oportunidad con tu oponente. Ahora, decimos al oponente, Padre, te entrego todo lo que él me robó. Te lo doy, Padre, eterno, justo juez. Pongo en juicio todo lo que el enemigo ha querido robar. El negocio de mi hijo, el trabajo de mi esposo, la vida de mi hijo Christopher, sus planes, sus proyectos, la vida de mis nueras, Ashley y María, el negocio de Ángel Gabriel, y todo brujo que haya querido venir en contra de nosotros, lo pongo delante de ti. Ustedes pongan delante de Dios sus negocios con nombre. Padre, pongo María José, Nelo, Señor, los carros, que eso es con lo que trabajan. Angie, su negocio. Jessica, su negocio. Marilyn, su provisión, su carrera, en el nombre de Yeshua. María Bello, la bendición, el trabajo. Adriana, Yami, Adina, Pastora Zulema, ustedes, Pastora Dina. La provisión en el ministerio, para que puedan darle a esos niños lo que necesitan, darle a esos adultos lo que necesitan, y tener la provisión en el nombre de Yeshua. Todo lo que el enemigo haya querido robar en los tabernáculos, herradura, Guanacaste, donde puedas, aún lo que el enemigo haya querido robar en Naranjo, en el nombre de Yeshua, en los tabernáculos levantando al caído, en el tabernáculo de aquí de Heredia, ahora en el nombre de Yeshua. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un juez justo y verdadero. Pongo la vida de cada uno de ellos, Señor, sus vidas, sus negocios. Ahora en el nombre de Yeshua, tú traerás la provisión sobre cada uno de ellos que están escuchando esta oración, Padre. Juez justo y verdadero, me arrepiento, dígale, de mis pecados, de mi falta, de mi rebelión, del orgullo, de la pobreza mental, de la pobreza de corazón.
Perdóname, Padre eterno, si he ido a lugares que no tengo que ir, si he hablado con personas que no tengo que hablar, si he escuchado cosas que no tenía que escuchar, si he tocado cosas que no tengo que tocar. Y esto han traído, Señor, ruina a mi vida. Ruina espiritual, ruina física, ruina moral. Ahora en el nombre de Yeshua. Si todo esto me ha alejado de ti, Señor, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Padre eterno. Te pido perdón por no ser obediente, por ser desobediente, Padre eterno. Y gracias, porque en medio de la desobediencia, tú me sustentas. Tú me bendices. Porque tú eres misericordioso, porque tú me has sostenido. Pero sé que a partir de hoy, la bendición en mi vida se multiplicará. Se multiplicará en el nombre poderoso de Yeshua. Porque yo soy hija del Rey. Porque yo soy hija del dueño del oro y de la plata. Porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque tu palabra dice que tus misericordias están sobre nosotros. Porque tu palabra dice en Isaías 57:21 que no hay paz para los malvados. Pero para tus hijos sí hay paz, Señor, sí hay bendición. En el nombre de Yeshua, Espíritu Santo, tu poder y tu gloria desciende sobre nosotros y recibimos toda la bendición que tú tienes para nuestra vida, principalmente espiritual. Necesito volverme pobre espiritualmente como lo habla Mateo. Depender de ti, accionar mi fe, creer en ti, ser fuerte en ti y saber que en ti, Señor, nada me podrá destruir. Necesito depender de ti al 100%. Yo no dependo ni de mi salario, no dependo de nada, Señor. Yo dependo de ti, solo de ti, de la provisión que tú me das. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron en esta oración? Amén. Uy, a mí me dio bosteciadera, pero increíble. A ver, liberándose de todo lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? En contra. Bien, así también, mucha bosteciadera. Una cosa, ¿qué pasa con las herencias robadas por terceros? Esa hay que pelearlas también. Hay que pelearlas y romper con eso, ¿verdad? Y no hacer uno lo mismo que a uno le hicieron. Ya sean robadas o ya sea que muchas veces las entregaron. Amén. Al menos yo todavía estoy peleando la herencia de mi papá. Y yo sé que no es imposible porque quedó en manos de personas que, o sea, que no. Y a mi papá le habían robado, a mi mamá le habían robado. Y yo dije, yo corto con esto y mis hijos no se quedan sin herencia. Mis hijos no se quedan sin herencia. Pero exactamente, o sea, ¿cómo peleamos eso? Porque, digamos, oramos por toda esta situación, pero ocupamos recuperar, digamos, herencias de mi abuelo. Muchas veces ya esas herencias no se van a recuperar, ¿verdad? Muchas veces ya pasaron a manos de terceros, cuartos. Pero, digamos, hay muchas veces que sí, ya en juicio se puede, ¿verdad? En los tribunales también de Dios, no es imposible. Pero, digamos, principalmente yo creo que lo que nosotros tenemos que accionar aquí es no hacer lo mismo con las herencias de nosotros para nuestros hijos, sino saberlas repartir para que eso se rompa, amén. Pero igual, digamos, legalmente, yo sé que Dios puede meter su mano, como le estoy pidiendo yo. Ve qué tremendo, Silvia. Sí, a mí me pasó. Mi papá tuvo plata, mi papá tuvo carros, mi papá tuvo de todo. Vivió en Estados Unidos más de 40 años y se casó con una mujer. Y esa mujer se quedó con el oro que tenía mi papá o cadenas que eran de mi hijo. Una cadena valía más de 8 millones, más el dije que valía no sé cuánto. Y ella se quedó con todo, con seguros, con todo. La única que está en la casa de mi papá, bueno, que esa casa está a nombre de los hijos de todos nosotros, es en Orlando, pero ahí vive mi hermana, porque ella tiene 2 hijos con autismo y nosotros decidimos que mi hermana era la que se iba a quedar con la casa, porque es allá en Estados Unidos y para qué se la íbamos a quitar.
Entonces esa parte yo dije, Señor, yo rompo con esto, yo no le voy a robar a mi hermana, porque también era parte de la mamá de ella, que no era mi mamá, y era el trabajo de la mamá, y hay que ser justos también, ¿verdad? Y yo sé que a mí Dios me va a bendecir, y que Dios va a bendecir mis hijos, y que va a ser la mayor herencia. Ustedes saben algo, que yo nunca he peleado herencias de nada, y yo le digo a Dios, para mí mi mejor herencia, la mayor herencia que yo tuve, la mayor bendición que yo he tenido es haber conocido a Dios. Porque después de eso, a mí no me ha faltado nada. Dios me dio mi casa, me ha dado carro, me ha dado negocio, me ha dado un buen esposo, me ha dado buenos hijos. Dios me lo ha dado todo. En cambio, mucha gente tiene herencias y no son felices, como hablábamos ahora. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, porque la mayor herencia que usted le puede dar a alguien es la palabra de Dios. Esa es la mayor herencia que usted le puede dar a una persona. ¿Usted quiere heredar a sus hijos? Encamínelos en el Señor. Usted quiere heredar a sus hermanos, háblele de Dios. Usted quiere darle herencia a sus papás, háblele de Dios. De herencia, usted puede dar muchas herencias. Esta es mi herencia, lo que yo le doy a ustedes es herencia. Es la palabra de Dios, es lo que Dios a mí me ha enseñado, es mi herencia para ustedes. Como pastora, como hija de Dios, como sierva de Dios, lo que tengo doy. Entonces yo lo que tengo es palabras, se las doy como mi herencia. Amén. Amén. Agárrenla Amén. y multiplíquenla y hagan que la bendición venga a ustedes cada día más. Amén. Amén, amén. Den Sí. herencia, den ustedes herencia. A mí eso Dios me lo ha dado siempre. Ya a María José yo le di mi herencia. Como sobrina. Amén. Y yo a cada una de ustedes les doy mi herencia. Amén, que es lo que Dios a mí me ha dado. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? El tesoro, que es la palabra, el poder enseñar y el poderle dar a ustedes lo mejor. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, en esta hora, Señor, atamos todo espíritu de venganza, de opresión, de mentira, que quiera venir contra esta palabra, Señor, con venganza contra venganza, Padre. Queda anulado todo decreto enviado sobre nosotros, Señor, sobre carencia de dinero, Señor, sobre pobreza, sobre escasez. Padre, nosotros no dependemos de nada ni de nadie, dependemos de ti. Y lo creemos firmemente, lo creemos, Señor, que tendremos y daremos, porque tú no dejas al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, y yo sé que cada una de ellas le dará la bendición y cada uno que escuche esta palabra. Señor, y se multiplicará, Señor, la bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Y yo lo creo, Padre. Y así lo digo conforme tú me das la palabra, Señor. Yo lo creo que vendrá bendición que sobre y abunde en el nombre de Yeshua y no tendrán carencia, ni de harina, ni de trigo, ni de sal, ni de aceite, como dice la palabra de Dios, ni de frijoles, ni de café, ni de papas, ni de lechuga, ni de tomate, ni de carne, ni de ninguna verdura, ni de ningún vegetal, ni de ningún grano. En el nombre de Yeshua no faltará para pagar el alquiler de los negocios, el alquiler de la casa, de la hipoteca, en el nombre de Yeshua, Padre, porque tú nos darás la provisión y esa provisión vendrá del cielo, Señor. Será milagrosa. Así lo creemos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Buenas noches, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los bendiga a los de Facebook, Amén. a los de TikTok, a los de Amén, Meet, amén. que el Eterno me los bendiga. Buenas noches. Amén, buenas noches.